Ahora sí que sí, van a poner a llorar a Álvaro Uribe Vélez porque se pretende que le reduzcan ese esquema de seguridad tan grande, señores, que tiene este personaje que le genera tantos costos a la nación, al Estado, y ahorita que estos personajes del mismo uribismo no aprobaron la ley de financiamiento y es donde se debe ahorrar más para cumplirle al país y a todos los colombianos. Además, el presidente de la República, Gustavo Petro, también enfrentó a periodista falso en la red social de X y lo dejó totalmente trasquilado. Todo esto inicia de la siguiente manera, porque el payaso de Federico Gutiérrez se fue para Caracol Radio a vender su campaña y decía: nos escuchamos en pocos minutos en Caracol Radio. Le respondía Mafe Carrascal: Fico el demócrata ni siquiera permite que se le puedan comentar los tweets, mucho menos va a permitir un mural que deja al descubierto su complicidad y negligencia para hacer la búsqueda en la escombrera en su periodo anterior como alcalde. Esto es en contexto para lo que vamos a ver acerca del presidente. Marta Peralta: lo que acaba de decir Fico Gutiérrez en Blue Radio es que él decide qué se pinta, él define qué es arte, él decide qué caras se pintan, él decide en qué lugar se pinta, él decide qué mensaje le parece correcto, él decide si es bonito o es feo. Pero eso sí, dice que él es un defensor de la libertad y la libre expresión. Las cuchas tenían razón. Sin lugar a dudas son unos personajes. Y para lo cual Espinosa respondía a esta entrevista de Federico Gutiérrez: yo concuerdo con el mensaje de las cuchas tenían razón. Pero otra cosa distinta es que hay sectores como el presidente Gustavo Petro que han tratado de politizar un tema tan doloroso. Decía Federico Gutiérrez en Caracol Radio: si mañana pintan un mural sobre Petro acusándolo de cosas que no ha hecho, también lo hago borrar, añade. Y el presidente de la República, Gustavo Petro, se fue en contra y les decía lo siguiente: hermano Espinosa, su sectarismo político lo lleva a la injusticia. ¿Acaso cuando la prensa estaba bajo silencio en el año 2003-2004, no fui yo el que organizó el debate de la Operación Orión en el recinto de la Cámara de Representantes y presenté al testigo Juan Carlos Cano ante la plenaria, quien contó por primera vez, dado que fue un sobreviviente, cómo llevaban jóvenes, incluido él que era taxista, a ser por agentes del CTI de la operación y arrojados a la escombrera? ¿Acaso el mismo Juan Carlos Cano no recibió al borde de la escombrera y herido pudo arrastrarse, salir de Medellín y llegar a mi oficina y contarme los hechos? No conoce el país este hecho a partir del testimonio de Cano, al que cuidé hasta que logró su asilo en Europa. ¿Acaso no expliqué a la opinión pública por qué razón agentes del CTI de la Fiscalía de Luis Camilo Osorio podían estar a jóvenes al lado de paras? ¿Acaso no fui el primero en decir a la opinión pública que la cúpula de la fiscalía de esa época trabajaba con los paras? ¿Acaso no llevé el trabajo del investigador del CTI, Richard Maoc Riaño Botina, con los links de llamadas de decenas de funcionarios de la Fiscalía con paras al Congreso de la República y denuncié en la comisión de acusaciones al señor Luis Camilo Osorio? ¿Acaso no fui denunciado por calumnia por la señora vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, coautora de la Operación Orión ante la Corte Suprema de Justicia, y logré el archivo del proceso? ¿Por qué la prensa actual cae en la actitud sistemática
de borrar el trabajo de la oposición a Uribe, que fue serio, profundo y que en su búsqueda de la verdad no se parece a la actual oposición de prensa y política construida sobre la estridencia y la falsedad. Miren cómo el presidente de la República delata a la prensa nuevamente comprada del establecimiento y que la misma prensa resulta ser la oposición al presidente de la República, Gustavo Petro Urrego. Así es que se enfrenta a los periodistas falsos en el país. Además, vamos a darnos cuenta cómo empieza a temblar también el mismísimo Álvaro Uribe Vélez, porque también se debe buscar que se le reduzca este esquema de seguridad tan grande a este tipo de personajes. Todo esto inicia porque el senador Iván Cepeda radicó en el Congreso, junto con 50 o más congresistas, la reducción de sus salarios, señores, de sus salarios. Miren, nuevo intento para bajar el salario de los congresistas. Senador Iván Cepeda radicó el proyecto. Y decía Iván Cepeda, este es el proyecto de reducción salario congresistas que radicaron, porque ya lo radicaron hoy, junto con otros 56 colegas, 27 senadoras, y senadores, 30 representantes. Estipula una reducción del 50% de los salarios. Con esto también sale el sargento Chala del Ejército Nacional y plantea lo siguiente. Y dice, ahora que el gobierno del presidente Gustavo Petro planea lanzar, señores, un decreto para implementar recortes en el gasto y un plan de austeridad, hay un aspecto muy relevante: los esquemas de seguridad. Uno de los más costosos es del imputado Álvaro Uribe Vélez y su familia, cuyo costo anual ronda, ojo, la bobadita de 19.000 millones de pesos. Este dinero, señores, que proviene de nuestros impuestos, financia un esquema compuesto por 300 personas, incluyendo escoltas de la Unidad Nacional de Protección UNP, miembros del Ejército y la Policía Nacional. Además, 38 camionetas blindadas. Esto es más que un despropósito, es una falta de vergüenza. Durante el gobierno de Juan Manuel Santos, el esquema de seguridad de este individuo se redujo a 66 hombres y 12 camionetas blindadas. Los costos bajaron a 4.116 millones de pesos. Sin embargo, con la llegada de Iván Duque, la desfachatez regresó y se le otorgó nuevamente al imputado el mismo esquema de seguridad. Es cierto que los expresidentes, a través de un decreto presidencial, gozan del privilegio de contar con un esquema de seguridad vitalicio. Sin embargo, ¿de dónde provienen estos gastos, señores? ¿No es acaso el pueblo quien termina costeando todos estos privilegios? Ojalá se le ponga la lupa a todos estos personajes, algunos que incluso terminan utilizando los vehículos oficiales para repartir tortas, pasear a sus perros o, digámoslo sin tapujos, hasta para transportar leche en polvo. Que no se termine desprotegiendo algún líder social en algún rincón del país para que 24 horas después sea, ya sabemos que. Esto es muy importante porque incluso miren lo siguiente, señores. Así quedaría el imputado Álvaro Uribe Vélez sin un esquema de seguridad robusto que nos cuesta a los colombianos cerca de 19.000 millones de pesos al año. Un anciano de 72 años que diariamente tendría que enfrentar una condena social y la única manera de evitarla sería huyendo del lugar. Sin lugar a dudas, esto también sería muy importante, así que pues como lo realizó Juan Manuel Santos en su momento, Petro debería replantearse esto para que ponga a temblar a Álvaro Uribe Vélez ante el pueblo colombiano. ¿Por qué? ¿Qué sucede? Cuando Uribe no tiene esquema de seguridad, termina humillado, incluso en el exterior. Miren lo siguiente, que es hermoso también.
¡Qué vergüenza, vergüenza! No, señor. No, señor. Sí, vergüenza. Calumniador. Asesino. Pasado el traje, paramilitar, narcotraficante. Mentiroso. Asesino. Mentiroso. Asqueroso asesino. Vergüenza debería estar. En la cárcel tiene que estar uno como usted. Esto es hermoso cuando personajes como el mismo Álvaro Uribe Vélez no tienen esta robusta protección que le genera tanto gasto al país, y que ellos mismos ahora en este momento, como desfinanciaron el Estado, el país necesita austeridad, y con esto sería también una gran ayuda, así como lo hizo el mismísimo Juan Manuel Santos, para que quede condenado a nivel social y siga siendo humillado a nivel nacional e internacional. Incluso recordemos lo que hizo nuestra amiga María José Gómez en Montería, que lo corrió en pocas palabras del centro comercial, pero esto lo impidió de cierta manera la misma seguridad. Señores, desde el Catatumbo para toda Colombia, soy Libremente, aquí las cosas como son. Nos vemos en un próximo capítulo. Hasta pronto.